En una granja agrícola se desea criar conejos y pollos como complemento de su economía, de forma que no se superen en conjunto las 180 horas mensuales destinadas a esa actividad. Su almacén solo puede albergar un máximo de 1000 kilogramos de pienso. Si se supone que un conejo necesita 20 kilogramos de pienso al mes y un pollo 10 kilogramos al mes, que las horas mensuales de cuidados requeridos por conejos son 3 y por pollo son 2, y que los beneficios que reportaría su venta ascienden a 500 y 300 pesetas por cabeza respectivamente. Hallar el número de animales que deben criarse para que el beneficio sea máximo. En este problema podemos identificar dos variables: nuestra variable x1 y x2, que respectivamente corresponderían a conejos y pollos. El problema también nos habla sobre un incremento de beneficios, para que el beneficio sea máximo. Entonces, nuestra función objetiva correspondería a maximizar nuestros beneficios. Nuestros datos que nos da son 500 y 300 pesetas por cabeza respectivamente. Entonces, teniendo en cuenta nuestras variables, sería 500 x1 más 300 x2. Tomando datos del mismo problema, podemos identificar nuestras restricciones. Nuestra primera restricción podría corresponder a los kilogramos de cada animal. Por ejemplo, 20 kilogramos de pienso para los conejos y 10 para los pollos. Su almacén no puede superar los 1000 kilogramos. Entonces, esta ecuación debe ser menor o igual a 1000. Otra restricción podría ser las horas de cuidado, que respectivamente serían 3 y 2. Pero estas no deben superar las 180 horas mensuales. Por eso es que es menor o igual a 180. Finalmente, no tenemos ningún otro dato que no sea relevante. Entonces, escribimos nuestra condición de no negatividad, en la que x1 y x2 deben ser mayores o iguales a 0. Para resolver el método simplex, tenemos que trabajar con igualaciones. No podemos trabajar con estos símbolos. Entonces, debemos convertirlos a igualaciones. Nuestra función objetivo se va a afectar invirtiéndose, de tal manera que va a quedar menos 500 x1 menos 300 x2. Nuestra primera restricción nos quedaría 20x1 más 10x2 igual a 1000. No sabemos con exactitud cuánto va a ser nuestro resultado. Entonces, por esa razón debemos agregar una variable de holgura. Esta variable de holgura será el valor que haga falta para llegar a 1000. Lo mismo ocurre en la restricción 2. Aquí se agrega 0S1, no tiene caso que lo ponga, más una S2 igual a 180. Nuestra condición de no negatividad. Entonces, ahora vamos a trabajar con estos datos. Dicho esto,
ya podemos empezar a trabajar con nuestra tabla simplex. Vamos a poner nuestros datos z, x1, x2, s1, s2 y nuestros resultados. Primero, nuestra función objetiva tiene una z menos 500x2, x1, perdón, menos 300x2. No tiene ninguna S1 ni ninguna S2, entonces es 0 y tampoco tiene ningún resultado. Siguiendo con nuestra primera restricción, tenemos 0z, 20x1, 10x2, una S1, 0S2 y 1000. Nuestra segunda tenemos 0z, una 3x1, 2x2, 0S1 y una S2 igual a 180. Para empezar a trabajar, primero tenemos que seleccionar una columna pivote. Para eso nos vamos a fijar en nuestras restricciones. De estas, tenemos que seleccionar el número más negativo, es decir, el que más se aleja del 0. En este caso sería menos 500. Entonces vamos a encerrar esta columna y después tenemos que seleccionar un renglón pivote. Este renglón solamente vamos a tomar nuestras restricciones, nuestros resultados, y los vamos a dividir entre los valores que están encerrados en nuestra columna pivote. Sería 20 y 3. 1000 entre 20 serían 50 y 180 entre 3, 60. Nuestro renglón pivote es el número menor, en este caso 50. Por lo tanto, esto va a ser nuestro renglón pivote. Y encerramos el número que se intersecta, que es 20. Ahora este número tenemos que convertirlo en un 1. Vamos a empezar a utilizar el método Gauss-Jordan. Para convertirlo en 1 podemos dividirlo entre su mismo número, pero como es una ecuación va a afectar a todo el renglón. Entonces el renglón 2 se va a dividir entre 20. Volvemos a escribir nuestra tabla para no confundirnos. El renglón 1 en este momento no se va a ver afectado, entonces lo podemos escribir tal cual. Aquí es donde comenzamos a hacer las operaciones. 0 entre 20, 0. 20 entre 20, 1. 10 entre 20, 1 medio. 1 entre 20, 1 entre 20. 0 entre 20, 0. 1000 entre 20, 50. Y nuestro renglón 3 tampoco se va a ver afectado, entonces se pasa igual. Este sigue siendo nuestro valor pivote. Ahora, los números que están sobre él y bajo de él tenemos que convertirlos a 0. La forma más sencilla de convertir este 500 a 0 sería sumándole 500. Y sumándole el renglón 1. Pero siempre tiene que estar multiplicado. Tenemos que manejar un múltiplo del renglón pivote. Entonces se va a multiplicar por R2. De hecho, esto nos indica que el renglón 2 va a estar todo multiplicado por 500.
y después se le va a sumar el renglón 1 y queda representado de la siguiente manera. El renglón 2, todo el renglón 2 está multiplicado por 500 y después se le va a sumar todo el renglón 1. Entonces sería 500 por 0, 0 más 1, 1. 500 por 1, 500 menos 500, 0. 500 por 1 medio más menos 300 sería menos 50. 500 por 1 entre 20 serían 25 más 0, 25. 500 por 0, 0 más 0, 0. 500 por 50, 25.000 más 0, 25.000. Nuestro renglón 1 ahora será este. Ahora haremos lo mismo con el renglón 3, que es el que tenemos que convertir a 0. En este caso, para convertir este 3 a 0, le restamos 3 y se le suma su renglón, pero antes tiene que estar multiplicado por el pivote. Entonces sería menos 3 por 0, 0 más 0, 0. Menos 3 por 1, menos 3 más 3, 0. Menos 3 por 1 medio, más 2, 1 medio. Menos 3 por 1 entre 20, más 0, menos 3 entre 20. Menos 3 por 0, 0 más 1, 0. Menos 3 por 50, más 180, 30. Ahora este sería el valor de nuestro renglón 2. Ahora pasamos los nuevos valores a la tabla simplex. Ya pasé los nuevos renglones a la tabla simplex y las enumeré para que sea más fácil identificarlas. Ya nuestros dos renglones, arriba y abajo del pivote, son ceros. Pero ¿qué pasa? Aquí no puede acabar el proceso debido a que nuestras restricciones tienen que ser positivos o ceros y aquí tenemos un negativo. Por lo tanto se va a repetir el proceso. Y ahora este, como siendo nuestro único negativo y el más negativo al mismo tiempo, lo vamos a encerrar siendo esta nuestra columna pivote. Y vamos a seleccionar nuestro renglón pivote tomando los resultados 25.000. Bueno, este de hecho no se puede poner, simplemente las de las restricciones, que son 50 y 30. Este lo vamos a dividir entre un medio y entre un medio. Este valor nos da, como se divide entre un medio, sería el doble, sería 100, y 30 entre un medio serían 60. El menor es este. Entonces nuestro renglón pivote abarcaría esto. Y ahora este es nuestro valor pivote. Nuestro valor pivote debe ser igual a 1. Para convertir este un medio a 1, podemos dividirlo entre sí mismo. Un medio entre un medio. Y lo mismo le va a ocurrir a todo el renglón. Entonces voy a poner por lo pronto aquí los resultados. Sería el renglón 3 entre un medio. 0 entre un medio. 0. 0 entre un medio. 0. Un medio entre un medio. 1. 3 medios. 3 veinteavos entre un medio. 3 menos 3 entre 10. 1 entre un medio. 2. 60 entre un medio. 30 entre un medio. 60. Este caso es 60, que ya lo tenemos aquí.
Ya tenemos nuestro valor, que sigue siendo este, como 1. El siguiente paso es pasar los otros dos renglones a 0, los que están encima de nuestra columna pivote. Si empezamos por nuestro renglón 1, a este 50, pues le sumamos 50 más el renglón 1, que es el que estamos trabajando. Este 50 va a estar multiplicado por el renglón pivote. Y en nuestro renglón 2, en este caso le vamos a restar un medio más el renglón 3, que es en el que estamos trabajando, el renglón 2, perdón, y este va a estar multiplicado por el renglón 3. Una vez que hacemos las operaciones que hicimos anteriormente, colocamos los nuevos valores de los renglones. El renglón 1 ahora toma los valores de 1, 0, 0, 10, 100 y 28.000. El renglón 2 ahora toma los valores de 0, 1, 0, un quinto, menos 1 y 20. ¿Qué pasa en nuestras restricciones? Son positivos o ceros. Entonces aquí ya termina nuestro proceso. Ahora vamos a dar respuesta. En Z, vamos a bajar en Z hasta que nos topemos con un 1. Nos topamos con un 1 y recorremos el renglón hasta el resultado. Entonces Z va a ser igual a 28.000. En X bajamos hasta toparnos con un 1 y sería X1 igual a 20. X2 bajamos hasta que nos topemos con un 1 y igual a 60. Esta es nuestra solución óptima y factible de este problema. Para el método gráfico tenemos que encontrar primero las coordenadas con las que vamos a trabajar. Para eso tomamos nuestras restricciones originales, que son estas, y las escribimos aquí. Ahora vamos a hacer operaciones de despeje. Primero, cuando x1 es igual a 0, esto se elimina, entonces sería 1000 entre 10 será igual a 100. X2 igual a 100. Y cuando x2 es igual a 0, entonces este se elimina y ahora el 20 pasa a dividir al 1000. 1000 entre 20 serían 50. Mis coordenadas son 0,100 y 50,0. Igual pasa lo mismo aquí. Cuando x1 vale 0, 180 entre 2, x2 igual a 90. Porque este pasó a dividir. Ahora, cuando x2 vale 0, x1, este x2 se elimina y este 3 va a pasar dividiendo. 180 entre 3 son 60. Y mis coordenadas aquí son 0,90 y 60,0. Una vez que tenemos esto, podemos establecer un dominio. Nuestro dominio va a ser 0,0. De nuevo tomamos nuestras restricciones. Como x1 y x2 van a tomar los valores de 0, se va a multiplicar 20 por 0, 0, más 10 por 0, 0. Entonces la operación es 0 menor o igual a 1000 si se cumple esta. Ahora la segunda, 3x1 más 2x2
menor o igual a 180. Lo mismo ocurre, esto va a ser 0 más 0, 0. 0 menor o igual a 180, pues sí, también se cumple. Ahora podemos graficar. Primero ubicamos nuestras coordenadas. Son 0 en X y 100 en Y. Nuestro punto queda aquí. Ahora 50,0. 50 en X es aquí y 0 en Y. Ahora hay que unir estos puntos. Nos queda así. Es recomendable proyectar nuestra línea por si existe algún cruce o algún área fuera de esto. Pero no creo que sea el caso porque como es maximizar, toda nuestra área debe ser en nuestro cuadrante 1. Ahora pasamos a poner nuestras segundas coordenadas. 0 en X, 90 en Y. Y sería aquí. Y 60 en X, 0 en Y, aquí. De nuevo unimos estos dos puntos. Una vez que unimos los puntos, como se cumplió nuestro dominio, estas rectas, como se cumplió el dominio de 0,0, van a ir hacia el 0. Todas se van a dirigir hacia el 0. Entonces, nuestra área factible está entre los puntos A, B, C, y podemos tomar este cruce como otro punto y para que nuestro modelo tenga una mejor factibilidad, tomamos un punto cualquiera dentro del área, por ejemplo este, que vendría a ser el 10,10. Ahora antes de evaluar, tenemos que conocer las coordenadas de este punto mediante el método de sustitución normal. Para encontrar estos valores, podemos simplemente multiplicar este por 2 y este por 10, y uno tiene que ser negativo para que se puedan eliminar. Entonces tenemos que multiplicar por menos 1. Ahora, esta 20 por 2, 40. X1 más 20 por 10, 20. X2, 1000 por 2, 2000. Ahora este tiene 3 por 10, 30. Por menos 1, menos 30. Dos por 10, 20. Por menos 1, menos 20. 180 por 10, 1800. Por menos 1, menos 1800. Estos se eliminan. 40 menos 30, 10. X1 igual a 2000 menos 1800 serían 200. Ahora x1 va a ser igual a 200 entre 10. X1 va a ser igual a 20. Ahora sustituimos en cualquier ecuación. 20 por x1, 20, más 10 x2 igual a 1000. 20 por 20 llegan 400, más 10 x2 igual a 1000. 10 x2, este va a pasar restando, entonces nos da 1000 menos 400, 600. X2 va a ser igual a 600 entre 10. X2 va a ser igual a 60. Entonces estas son nuestras coordenadas de este punto D. Ahora sí, para evaluar, vamos a colocar las coordenadas de todos nuestros puntos del área factible. Nuestra área factible va a estar determinada en esto. Y
Vamos a sustituirlos en la función objetivo, siendo que esto corresponde a x1 y esto corresponde a x2. Nuestra función objetivo son 500 x1 más 300 x2. Entonces sustituyendo sería 500 por 0 más 300 por 0. Esto nos va a dar 0. Lo mismo hacemos con todo lo demás, pero sustituyendo con su respectiva coordenada. 500 por 0 más 300 por 90. 300 por 90 nos da 27.000. Lo mismo hacemos con las demás. Una vez que hemos sustituido todos los valores, como el problema es de maximizar, tenemos que seleccionar el mayor. Ese corresponde a 28.000, es el mayor de todos los resultados. Lo podemos encerrar, no hay ningún igual, entonces esta es una solución única. Y esta es nuestra solución factible, que si nos fijamos es lo mismo que nos salió en el método simplex. Y así se resolvería este problema por el método simplex y por el método gráfico.